Bueno, una de las cuestiones importantes es saber para qué vemos tratamientos térmicos. Y el motivo es bastante obvio, porque a través de estos procedimientos uno puede modificar la estructura metalográfica de los metales y, como vimos, muchas propiedades que son sensibles a esa estructura se modifican. Y de esa manera podemos modificar a gusto las propiedades de ese tipo de propiedades de los materiales. Todos los tratamientos térmicos involucran una fase de calentamiento, de mantenimiento y enfriamiento. Y las tres fases o las tres etapas son igualmente importantes. El calentamiento, un poquito por lo que le comenté un poco en la presentación, de que muchas veces en el calentamiento, de acuerdo al diagrama de fase de la aleación, el material cambia de fase. Que al cambiar de fase puede sufrir contracciones o dilataciones abruptas por el cambio de fase, además de la dilatación que va sufriendo por el hecho de que se va aumentando su temperatura. Y cuando esa transformación ocurre en forma inhomogénea, que es lo típico cuando uno calienta fuera del equilibrio, porque para que haya transferencia de calor, la superficie tiene que estar más caliente que el núcleo, para que el cuerpo vaya aumentando su temperatura. Y eso hace que siempre la superficie, en el caso del calentamiento, alcance las transformaciones de la nueva fase antes que el núcleo. Y el principal problema está cuando esa nueva fase de la superficie en el calentamiento está involucrada con una contracción de volumen. Porque la cascarita, digamos, se quiere contraer y el núcleo que se viene dilatando no lo deja. Entonces ahí se generan tensiones y esas tensiones pueden generar fisuras y grietas o directamente roturas del material, ¿no? Así que esa fase es muy importante. La otra cuestión importante también es el mantenimiento, porque por el hecho de que justamente todas las transformaciones que son por difusión necesitan tiempo. Y cuanto más próximos estamos a las temperaturas de transformación, los tiempos son más prolongados. Entonces es necesario darle tiempo para que esas transformaciones se produzcan. Y además, luego de producirse esas transformaciones, es necesario también que el soluto que haya quedado producto de esa transformación, concentrado en algunas partes, empiece a distribuirse, a homogenizarse. Y es importante que se homogenice ese soluto porque si no el material queda segregado, se dice. El hecho de que tenga distintas concentraciones de soluto en distintas partes del material es como tener distintos materiales, porque justamente la concentración de los aliantes de los solutos son los que caracterizan el material. Los motivos por los que se hacen tratamientos térmicos, en general se los comenté, acá hay algunos específicos. La fase de enfriamiento también es igualmente importante, porque justamente en la fase de enfriamiento es donde, por ejemplo, en el caso de los aceros, la mayoría de los tratamientos térmicos involucran alcanzar la fase austenítica. La mayoría, no todos. Entonces, cuando se enfría el acero, esa austenita transforma, porque a temperatura ambiente la austenita no es estable, entonces quiere transformar. Entonces, en el enfriamiento se producen las transformaciones definitivas que van a dar las características finales del material, la estructura final del material. Y la velocidad de enfriamiento tiene mucho que ver con la estructura que se va a formar. Generalmente hay velocidades lentas, como las que corresponden al recocido. Las estructuras resultan generalmente de grano más grueso, mejor dicho, de menos grano y más grande. Y cuando las velocidades de enfriamiento son altas, como en el caso del temple, uno no le da mucho tiempo a que ocurran esas transformaciones y entonces los átomos no pueden difundir adecuadamente, como lo hacen, por ejemplo, en el recocido. Generalmente las transformaciones
se empiezan a producir en las zonas de mayor energía. O sea, cuando el material llega a la temperatura de transformación, esas transformaciones no se van a iniciar en cualquier parte del material, se inician en las zonas de mayor energía. Y las zonas de mayor energía son los bordes de grano. La nueva fase empieza a nuclear en el borde de grano y los granos ahí empiezan a crecer. Entonces, la zona en donde se nuclea en la nueva fase es en el borde de grano. En cambio, en un enfriamiento rápido, uno no le da tiempo a que ese soluto migre y produzca las transformaciones en los bordes de grano, y entonces el material empieza a nuclear la nueva fase en cualquier lado, en cualquier lugar de grano. Y cuanto mayor es la velocidad de enfriamiento, mayor generalmente es la velocidad de nucleación de nueva fase. Pero si bajo muy rápido la temperatura, no dejo que esos nuevos núcleos crezcan. Entonces queda la estructura de grano chico. Así que lo característico es, si enfrío lentamente, tener grano más grande, localizado en la zona de los viejos bordes de grano de la fase anterior. Y si enfrío rápido, voy a tener un montón de granitos, pero más chiquitos. Recocido se le llama a un procedimiento en el que se utiliza para ablandar los materiales y temple para endurecerlos. Así que si quiero ablandar el material, hago un recocido. Si quiero endurecer, hago un temple. Y uno se pregunta, ¿y por qué el temple endurece? Y bueno, justamente por lo que comentábamos recién. Si lo que se logra es mucho granito y pequeño, ¿se acuerdan que una manera de endurecer el material era reducir el tamaño de grano? Así que el temple siempre reduce el tamaño de grano, entonces siempre endurece el material. En cambio, en el recocido, yo le permito que el grano haya pocos granos, pocos núcleos. Cuando las transformaciones se producen a alta temperatura, la cantidad de núcleos que se forman es baja. Y la difusión es alta, porque a alta temperatura se favorece la difusión. Entonces resulta de menos granos y más grandes. Entonces, granos más grandes. Que al tener menos granos, entonces tengo menos borde de grano y así tengo un material más blando. El proceso de normalizado es un proceso intermedio entre el recocido y el temple. Y se le llama normalizado porque es el estado normal con que se fabrica el material. El material, cuando se lo trabaja en caliente, cuando se lo termina de producir, se deja que se enfríe al aire nomás, que ahí se almacene. Y ese enfriamiento en almacén se lo llama normalizado, que es un enfriamiento al aire. Y como es un enfriamiento intermedio, no es ni un recocido ni un temple, porque imaginen que el recocido se hace directamente en horno apagado, o sea, yo dejo el material en el mismo horno en el que lo calenté, lo único que hago es apagar el horno y mientras se enfría el horno se va enfriando el material, o sea que ese enfriamiento es muy lento. En el temple no, lo promuevo, lo saco del horno, lo pongo en un medio frío. Pero en el normalizado lo saco del horno y lo dejo en el almacén al aire libre. ¿Y el revenido ahí por qué no está? El revenido es una etapa que se realiza posterior siempre al temple, Claro. porque el temple genera muchas tensiones internas y fragiliza demasiado el material. Entonces es necesario relajar un poco esas tensiones que se generan por el enfriamiento rápido. Cuanto más rápido el enfriamiento, más tensiones internas, porque se produce una gran contracción de volumen. ¿Está bien? Y si yo tengo una pieza, por ejemplo, de la Templo, ¿esa pieza afuera queda negra o no? El color depende de la oxidación a la que uno la someta. Si uno Claro, no deja que lo trabaja en una atmósfera inerte, el material sigue quedando brilloso, como es. Los metales generalmente son brillosos. está bien. No, pues yo iba a una escuela técnica y una vez hicimos un martillo
Y entonces, bueno, terminábamos todo, lo pulimos. Y después había que llevarlo para hacerle el temple. Le quedó Y, negro. no, claro, yo no lo hice porque a mis compañeros le había quedado todo negro. Entonces, directamente lo dejé así, no lo uso. Lo tengo ahí Claro, tirado. Pero, lo usaba de piso pero no sabía, papel. claro, no sabía si sí o sí quedaba así o era porque estaba mal No, hecho no, mal el tratamiento pero térmico. digamos, eso que se oscurece después con una rectificada se le puede sacar de nuevo brillo. O sea, se le saca la capita de óxido que es finita Ajá, y entonces el material vuelve a ganar el brillo. No es que quede todo negro, ¿no? No es que quede todo está puro el bien. material. Es solo la Claro, capita superficial, lo que se oxida. Porque claro. en ¿Y ese con todos proceso, pasa eso ¿sí? con el normalizado, con el recocido también pasa lo mismo? No, mientras el material esté caliente y en una atmósfera no controlada, o sea, oxidante, el material Sí, se oscurece. ¿Sí? claro. La única manera en que puedo evitar de que se oscurezca es mantener todo el material en una atmósfera controlada, inerte, con gases que no oxiden, o sea, no reaccionen químicamente con el material. Bueno, O directamente cuando uno trabaja con un material que es muy resistente a la oxidación, ¿sí? Como son los aceros inoxidables, por ejemplo. Entonces, por más que uno lo temple, digamos, no se pone muy negro porque se resiste mucho a la oxidación. Bueno, y como una de las herramientas fundamentales para poder diseñar y predecir posibles estructuras que queden en un tratamiento térmico son las curvas TTT. Esas son curvas que son características de cada material. El motivo de que sean todas con forma de nariz es un poco lo que les comentaba hace un momento, de que si dejo que las transformaciones se produzcan a alta temperatura, la difusión, aunque la difusión es buena, la nucleación es mala y entonces la transformación demora mucho en completarse. Lo mismo pasa a muy bajas temperaturas, porque a baja temperatura tengo mucha nucleación, pero muy baja difusión, porque la temperatura es muy baja. Entonces también la transformación se demora. Y hay una temperatura intermedia donde la transformación, los tiempos de transformación son óptimos. Y eso coincide con lo que corresponde acá a la punta de ese análisis. Y estas curvas son importantes porque, bueno, vamos a mirar una realidad. Esta es, digamos, una intención de explicar conceptualmente lo que son las curvas. Pero recién curvas de ese tipo las tenemos, acá tenemos para una seroteitoide. Bueno, todas las transformaciones que se producen entre estas zonas, estas temperaturas de transformación, acá por ejemplo para el acero es la temperatura A1, la que estoy marcando con el cursor. Eh, Sería acá en el diagrama de fase esta temperatura, la que corresponde acá a la transformación octectoide. De ahí hasta esta temperatura, que es la temperatura de transformación martensítica, las transformaciones se producen por difusión, o sea, no son espontáneas, no son militares. Eh, entonces, necesitan tiempo. ¿Sí? Yo agarro una probetita que la tengo por acá arriba, temperatura de autorización, por acá para el diagrama de fase. ¿Sí? Vengo acá al diagrama, la curva TTT estaría por acá arriba. Y le bajo la temperatura rápido y a cierta temperatura dejo que transforme de acuerdo a la estructura que yo quiera que forme. Si dejo que transforme a esta temperatura por acá arriba, formará una perlita fina. Si dejo que transforme a una temperatura acá más baja, quedará una perlita superior, o más baja una perlita, una vainita superior, o más baja una vainita inferior. Pero ya si bajo la temperatura como para penetrar en las
en las temperaturas de transformación martensítica, en el caso de los aceros, ya ese tipo de transformación es espontánea, así que eso no requiere tiempo. Pero en toda esta zona de transformación por difusión, se necesita un tiempo para que empiece la transformación y un tiempo para que termine. Acá arribita, en el grafiquito de acá arriba, se ve el tiempo que se necesita para que empiece, cómo evoluciona. Al principio arranca lentamente, después gana velocidad, lo que se transforma rápidamente, y después al final también le cuesta terminar de transformar. Por eso el comienzo de la transformación la indicamos más o menos cuando nos empezamos a dar cuenta, que será alrededor del 2-3% de la transformación. Y decimos que ya finalizó ya cuando estamos en un 90 y pico % de la transformación, que ya no nos damos cuenta si sigue evolucionando o no. En la parte intermedia es más rápido. Y acá a la derecha se muestran las estructuras que se van obteniendo. En la parte de las transformaciones que se producen más cerca de las temperaturas críticas, son de grano más grueso, y a medida que voy bajando la temperatura, el grano es cada vez más finito. Y la dureza también va creciendo. Si ustedes se fijan ahí en el gráfico ese, se muestran ahí los valores de dureza, cómo van aumentando en Rockwell C. De acá de 5 a 20, 30 a 40, 40 a 45, de 50 a 60 en la parte de vainita inferior, y hasta entre un 65 y 67 Rockwell C de dureza en una estructura martensítica. Así que cuando transforme más acá arriba, más blando será; cuando transforme más abajo, más duro será. Cada aleación tiene su propia curva TTT. De acuerdo a la aleación, porque hay una curva TTT para cada transformación. Entonces, así como está la curva esa de nariz para la transformación perlítica, también está para la ferrítica, para la vainítica. Entonces, depende, digamos, del tipo de aleación, empiezan a no coincidir las curvas estas de nariz, y entonces empiezan a deformarse, a formar una especie de heces, como por ahí han aparecido en algunos videitos que les mostré. Cuanto menos al carbono el acero, más deformación sufren estas curvas TTT. Algunos las terminan llamando curvas de la S, porque en muchos casos parecen una S más que una C. Las transformaciones acá se producen en forma isotérmica. Eso es bueno tenerlo presente. Las transformaciones, acá estoy considerando que se producen a temperatura constante. Por eso se dice que estas curvas son de transformación isotérmica. No hablen de enfriamiento isotérmico. Bueno, nada se puede enfriar si lo dejo a la misma temperatura. Por ahí escucho seguido eso, por eso le aclaro. Bueno, y estas son imágenes de microestructuras de algunas de esos microconstituyentes. Acá tenemos la perlita, la gruesa y la fina. La fina igual que la gruesa, nada más que como si la viera más de lejos. Incluso si la gruesa la llegara a acercar más,
cosa que les cuesta en los microscopios metalográficos. Si me llegara a acercar más a alguna de estas rayitas que veo como negra, en realidad esa rayita negra no es un solo borde de grano. Es una placa de cementita, o sea, si yo me empiezo a acercar voy a ver que hay dos líneas negritas, una al lado de la otra, paralelas, que son las que forman los bordes de grano de la lámina de cementita. Pero con este nivel de magnificación que tenemos acá no alcanza a resolver el microscopio. Entonces lo engaña a uno y le parece que uno lo que está viendo así, esas rayitas negras, es la plaquita de cementita, y que la cementita es negra porque la ve negra acá, y no es cierto. Lo que uno ve ahí es el borde de grano, y como están tan cerquitas los dos bordes de grano, uno termina viendo un solo borde de grano. Hay algunas imágenes de microscopios metalográficos, pero ya se necesita una resolución de por lo menos una magnificación de 2000 por para poder verlas. En general, los microscopios metalográficos andan en alrededor de 1000, 1500 a lo sumo de magnificación. Uno puede ver, amplificar en esa cantidad la imagen. O sea, si quiere ver más, con más magnificación, tiene que acudir a los microscopios electrónicos. Pero los microscopios electrónicos no son de uso frecuente en los laboratorios, en los talleres. Y esta es la vainita donde ya se perdió esa forma de plaquitas, ya los granos empiezan a ser más pequeños, empiezan a ser más tipo bastoncitos, plumitas, irregulares, pero se ve así como un veteado de unas laminillas que se fueron deformando. Entonces la vainita es una especie de perlita más fina todavía, donde ya perdió la forma de las plaquitas, y empezaron a tomar la cementita, empezó a tomar forma de plumitas, de bastoncitos. Y la vainita inferior es la misma que la que se ve ahí a la izquierda, pero más chiquita. O sea, lo único que es como si uno la viera a la de la izquierda, más de lejos vería lo que ve a la derecha. Y bueno, en la medida en que achico el grano, el material endurece. También fragiliza, ese es un tema. Acá está la estructura martensítica, tenemos dos imágenes. La de la derecha se ve más, la martensita acá es lo negro. Se ven todas esas rayitas negras, así detecta la martensita. Y acá se ve más una especie de laminillas, acá se ve una laminilla gruesa, acá se ve otra plaquita gruesa, ¿sí? Son distintos tipos de martensita. La de la izquierda corresponde a un contenido de carbono menor que el de la derecha. La de la izquierda es más blanda que la de la derecha, y la de la izquierda también es más tenaz que la de la derecha. Y la estructura de la martensita, eso negrito que se ve ahí, es una tetragonal, como la que se ve acá en el esquema. Y quedó tetragonal porque estos benditos átomos de carbono no dejaron que termine formándose una estructura cúbica, porque quedaron en zonas que separan las aristas. Esta martensita envuelve eso blanco que se ve, todo esto blanco que se ve es austenita, y eso está a temperatura ambiente, y la austenita no es estable a temperatura ambiente. Quiere decir de que todas esas manchitas blancas que hay ahí es una fase que está en un estado que no es estable. ¿Y por qué no transforma? Y bueno, porque lo que transformó de austenita en martensita, que la envuelve, es tan rígida, tan dura es la martensita, que no le da ninguna posibilidad de movimiento a la austenita. Y entonces, si no le da posibilidad de movimiento, los átomos no pueden moverse y entonces no puede transformar en nada. Y es por eso que queda así, como una austenita retenida. Si en algún momento esta austenita se la empieza a revenir, se empieza a calentar, entonces la red se empieza a relajar, dejo que todo vibre un poquito más y le permito cierta movilidad a esa austenita,
que puede empezar a transformar en algo. ¿En qué? Es bastante complejo. La cinética de transformación, esa austenita retenida, es bastante compleja. Consiste básicamente en la generación de nuevos carburos. Eso hace que, bueno, a veces esas transformaciones generen algunas alteraciones en las dimensiones de la pieza por formar la nueva fase de distinto volumen, y a veces puede producir mayor dureza o menor dureza. En general, esos puntos blancos de austenita retenida son puntos blandos. O sea, esa austenita comparada con la martensita es muchísimo más blanda. Así que si yo tengo en la superficie de un engranaje esta estructura, esos puntitos blancos son puntos susceptibles de que en algún momento vuelen, salten en la vibración de las piezas. Casi siempre ha sido la austenita retenida un karma para los metalúrgicos. No hace mucho tiempo descubrieron de que la austenita retenida tenía mucha capacidad para absorber energía. Y entonces empezaron a aprovechar esas propiedades para las autopartes de carrocería, para evitar que los choques sean tan violentos y aprovechar la deformación en los choques de la austenita retenida para que absorba energía de impacto. Por Bueno, ejemplo, acá, ¿para qué usan esa austenita retenida? austenita retenida sola es imposible porque necesito siempre algo que la mantenga sin transformar. Entonces son estructuras martensíticas con austenita retenida. Y le han visto esas ventajas en lo que son autopartes de carrocería, porque son capaces de absorber mucha energía de impacto y así los choques son menos violentos, porque mucha de la energía del impacto, en lugar de llegar Absorben. a las Claro. personas, a los tripulantes, se absorbe en el material. Claro. Acá tenemos un acero hipotectoide, que en los aceros hipotectoides, además de aparecer acá la curva de la C, esta es la parte de la curva TTT de la perlita. Esto ya que está acá abajo ya es de la vainita que se superpone, y esta que está acá es la curva TTT de la ferrita, que no tiene curva de finalización, tiene solo de comienzo, porque como se ve que acá, donde estoy señalando ahora en el diagrama de fase con el cursor, estoy ahí a una temperatura en la que por más que esté mucho tiempo ahí, siempre voy a tener una cantidad de austenita, todo esto de austenita, que todavía no transformó y tampoco va a transformar si me quedo ahí. Entonces la transformación de austenita en ferrita nunca se completa. Por eso en todo ese rango de temperaturas no hay curva de finalización. Recordar siempre no confundir lo que son fases con lo que son constituyentes o microconstituyentes. La vainita es un microconstituyente, la perlita es un microconstituyente. Ya la austenita es una fase, la ferrita es una fase. Y esta otra característica de los aceros que disminuyen las temperaturas en las que se produce esa transformación martensítica con el aumento en general vamos a ver de la mayoría de los aliantes, pero principalmente del carbono. A veces esas temperaturas están por debajo de la temperatura ambiente, entonces es necesario llevar las piezas para lograr una transformación máxima de martensita, llevarla a temperaturas por debajo de la temperatura ambiente, o sea, con medios de enfriamiento